Y si es que han pasado ya más de 9 meses casi desde su salida del Ministerio de Economía y me gustaría conocer su opinión. ¿Cree que ha cambiado algo en la economía del país desde entonces? La economía lleva una tendencia histórica de la cual no se ha podido salir, que es de bajo crecimiento. Creo que los problemas estructurales de la economía nacional no han podido ser superados. Nosotros somos víctimas también de lo que pueda pasar en la economía norteamericana, o somos beneficiados también por ello. Tampoco Estados Unidos está creciendo con ninguna dinámica. Es nuestro principal destino de exportaciones. Las remesas significan prácticamente la gran política social del país, ¿verdad? Alguna mejora ha habido en el sector agrario. La producción de granos fue muy importante el año pasado, y eso hay que decir que se revierte la tendencia de Arena, que ya desde el gobierno del presidente Calderón Sol había dicho que el país no tenía vocación agrícola y prácticamente abandonó la agricultura. Para centrarse en qué sector de la economía. Ellos han ido haciendo apuestas que nunca han funcionado. El gobierno del presidente Calderón dijo que iba a ser del país una sola zona franca, que iban a convertir a los 600,000 agricultores que había en este país en pegadores de botones de las zonas francas. Después que el TLC con el CAFTA, que se llama en inglés, con Estados Unidos, iba a producir 400,000 empleos en los 2 primeros años, dijo el ministro de Economía de entonces. No los produjo. O sea, ese montón de apuestas equivocadas de Arena, fracasadas de Arena, han generado problemas estructurales en la economía de la cual no salimos. Entre ellos, la crisis fiscal es consecuencia de apuestas de crecimiento económico que nunca funcionaron. Apuestas, digamos, en la economía que no han dado ningún tipo de resultado, pero... No, ningún tipo no. Para el país no han dado resultados. Alguna gente se ha enriquecido mucho con eso. Se calcula que ha salido más de 1,5 millones de personas, entre 1,5 millones y 2 millones de personas, la mayor parte pobres o de clase media baja. Y los salvadoreños en Estados Unidos mandan más de $600 por cada uno de nosotros los salvadoreños. Y sin embargo sigue habiendo pobres en el país, ¿verdad? Como el 40%. Eso refleja que las políticas de Arena, que tenían como uno de sus componentes exportar salvadoreños, ¿verdad? Que ese fue su mayor éxito, fue exportar salvadoreños, y sin embargo no ha tenido como consecuencia la práctica desaparición de la pobreza, que era lo que uno podía esperar, y que se reciben 3.800 millones de dólares de remesas. Entonces, esas políticas erradas del pasado todavía tienen consecuencias, y hay que decir que el gobierno al que yo pertenecí no tuvimos la fuerza política, la capacidad para revertir lo suficiente el proceso. ¿Qué fue lo que Algo faltó? se ha revertido. ¿Qué fue lo que faltó, doctor Tada? Mire, yo estoy convencido, y no de ahora, de que se requería un acuerdo real con la mayor parte de las fuerzas del país, si no con todas. Usted mire, el conflicto con la empresa privada es muy fuerte. No hemos sabido encontrar espacios para ponernos de acuerdo en lo que es fundamental en el país y dejar las diferencias en lo que no es fundamental. Hay que comenzar a ver los resultados. Yo creo que la apuesta de la Socio para el Crecimiento es un elemento positivo. Creo que dialogar con los empresarios más importantes del país, o algunos de los empresarios más importantes del país, es conveniente para el país. Ahora, los instrumentos son instrumentos, ahí depende cómo se utiliza, cuáles son las consecuencias que va a tener. Apostamos a mano de obra barata, pero está demostrado que eso no nos hace competir en el mundo. Nos ganan China, Vietnam, ¿verdad? Las leyes no bastan para que haya inversión, se necesita crear
un clima mucho más fuerte y un entendimiento nacional mayor. Desgraciadamente vamos a entrar en un periodo electoral bastante complicado, donde ya comienzan a aparecer, a veces, por ejemplo, el doctor Quijano parece que no se ha dado cuenta que hace 21 años se firmó la paz, ¿verdad? Ha dado declaraciones terribles en España, fue a decir casi que el presidente Funes era peor que un comunista, ¿verdad? Cosas, tonterías que no me explico por qué las dice un hombre que tiene formación, que no es tonto. Cuando un hombre que no es tonto dice tonterías, uno se preocupa más, ¿verdad? A los tontos uno se las perdona, a los inteligentes uno no. Necesitamos un mejor clima para la inversión. La campaña electoral nos va a ayudar. Cuando se habla de inversión, a unos dirigentes de la ANEP siempre dicen, y hay que atraer la inversión extranjera. Yo diría que la primera inversión que tenemos que atraer es la nacional, porque resulta que nuestros nacionales son inversores extranjeros en otros países, ¿verdad? Recientemente también se han escuchado declaraciones que dicen de que es paradójico que el gobierno exija mayor inversión de carácter extranjero cuando no presta las condiciones de seguridad jurídica, justamente como usted ha dicho, específicamente hablando del tema del conflicto entre CEL y Enel. El contrato inicial, yo no lo puedo llamar estafa, yo no utilizo ese tipo de términos, pero tiene cosas incorrectas. Ahí había una obsesión ideológica tremenda. En el gobierno del presidente Flores había una obsesión privatizadora que ya venía desde el gobierno del presidente Cristiani, pero se exacerbó cuando el hombre que más poder tenía en el país era el doctor Juan José Dabuz, ¿verdad?, que era secretario técnico de la presidencia y ministro de Hacienda, y es un obsesivo privatizador, ¿verdad?, un neoliberal fundamentalista. Creo que le hizo mucho daño al país el doctor Dabuz, muchísimo daño al país. Y parte de eso meternos en este enredo es incomprensible. Durante el gobierno del presidente Saca, gobierno de Arena, aunque Arena no quiera decirlo, y si no basta leer en las memorias de las reuniones de la Asamblea, de las sesiones de la Asamblea, las alabanzas que los diputados de Arena, el doctor Quijano, empezando por él, ¿va?, hacían del gobierno del presidente Saca, era un gobierno de Arena. Ya en esa época, Enel le hizo una oferta al gobierno salvadoreño para cambiar el contrato y no llegar a ser socio mayoritario. Y nunca se, digamos, plantearon estas voces. Nunca se respondió. Si Arena cambió y hoy es la gran defensora de la institucionalidad, ojalá desde el corazón y no solo desde los labios, ¿verdad? Eso me parece positivo, pero a la vez me parece bastante preocupante que tengamos candidatos que no tienen proyecto. ¿Qué se está discutiendo en definitiva entonces? Mire, se está discutiendo primero sobre un país irreal, ¿verdad? Arena habla como si este país era la maravilla, ¿verdad? Era el paraíso terrenal hasta que asumió el gobierno el presidente Funes. Tampoco podemos decir que ya generamos la dinámica irreversible de los cambios y que ahora estamos mejor que nunca. Tampoco es cierto, ¿verdad? Y lamentablemente, como se lanzan candidatos antes que programas, es más, usted tiene los dos candidatos diciendo que va a comenzar a consultarle a la gente cuál va a ser su programa. Pero ya tenemos candidatos, ¿verdad? Y si resulta que el candidato no es el adecuado al programa, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas al revés en el país.